Hola chicas, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo podcast en la Semana de la Mujer, que bien sabemos, como dice Adri, que no es una semana de festejar, pero sí es una semana que aprovechamos para compartir qué situaciones están viviendo las mujeres en México y en el mundo. Y hoy tenemos una súper invitada que es Cristi Rivera. Hola Cristi, y ella es psicóloga criminológica. ¿Lo dije bien, Cristi? Sí, correcto. Hola Lore, hola Adri, ¿cómo estás? Muy contenta yo de estar con Cristi, de conocerla, me cae súper bien y creo que va a estar muy bueno esto. Así que muy atenta a todo lo que se diga. Sí, igual muy contenta de tenerla aquí. Yo la vi en otro podcast y me encantó, entonces la invité, dije ojalá y acepten nuestra invitación para esta semana de la mujer para conmemorar, y bueno, pues la verdad feliz de que hayas aceptado, Cristi, nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, chicas. La verdad es que sí me emociona mucho y pues vamos a iniciar con las dudas que tengan. Claro, y a nosotros nos emociona más porque aparte sabemos que tú estás en un movimiento que tú misma y tus compañeras lo sintieron así, y eso lo celebramos mucho, de compartir esta violencia en contra de la mujer, en contra del envase femenino. Lo que la mujer sea es esta violencia. Entonces, pero primero, antes, Cristi, dinos, ¿qué es una psicóloga criminológica? Porque yo no sé qué es. No. Correcto. Bueno, aquí, por ejemplo, en México y no sé en otros lugares, en otros países, pero la psicología se divide como en varias áreas, y en estas áreas, pues cada una o cada persona se dedica ya sea al área infantil, ya sea al área de sexualidad, ¿no? El área de la psicología criminológica justo se encarga de la prevención de delitos, o sea, pero con base en las personas. Va a sonar como que estás diciendo, ¿no? Vamos a estudiar el perfil de cada persona para prevenir delitos. ¿Y esto cómo puede ser? A lo mejor yo estudio el perfil, lo que antes o lo que hemos visto en muchas películas, que hacen el perfil criminológico de una persona para saber si es un asesino serial, ¿no? Por ejemplo, en esta parte hacemos algo parecido, justo en México y en otros países cambia, pero sí estudiamos como el perfil de la persona para poder prevenir a lo mejor robo, ¿no? Para prevenir violencia familiar, para prevenir homicidio, para justo estas herramientas nos brindan cuál sería, por ejemplo, el perfil de una persona que se dedica al robo. Pero esto también esto va variando de acuerdo a las condiciones sociales en las que nos encontramos. Porque justo también nosotras, las personas que nos dedicamos al ámbito forense, nos tenemos que ir actualizando día con día. Entonces, muchas colegas y muchas colegas mías pues dicen, no podemos hacer un perfil, por ejemplo, de una persona que se dedica a la violencia familiar, ¿no? No lo podemos hacer porque esto es una construcción social, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de eso, pero sí nos permite identificar ciertas conductas que, por ejemplo, esta herramienta muy útil del violentómetro, que nos permite identificar qué es violencia, porque a veces no lo identificamos. Entonces, con base en esto, nosotras podemos ir diciendo, ¿sabes qué? Esto puede ser violencia, fíjate como en este puntito rojo, ¿no? Estas herramientas, de preferencia, pues las vamos creando los que nos dedicamos al área forense. Y yo tengo una pregunta, Cristi. ¿Cómo fue que decidiste estudiar esto? Y sobre todo siendo mujer, ¿no? Porque la verdad es que hay más hombres estudiando esto que mujeres. Sí, claro. Bueno, viene por una historia personal, lo conté también en el otro podcast, pero justo mi papá influye mucho y yo siempre le digo, te voy a mencionar en todo lo que yo diga porque tú eres mi mayor ejemplo, o sea, o sea, ¿no? Pero justo porque, por ejemplo, él fue militar o es militar retirado, entonces habían como muchas cuestiones que a mí no me gustaban, ¿no? Pues sí, era como de vas a ser, eres mujer y entonces eres mi única hija, mujer, y te vas a dedicar a hacer ciertas cosas, y a mí no me gustaba, y por ejemplo a mi mamá le gustaba muchísimo como todas estas cosas de crímenes y así, que antes, cuando yo estaba súper chiquita, a mi mamá le encantaban y me las enseñaba,
Pero yo decía, justo yo qué puedo hacer desde esta parte, o sea, yo cómo lo puedo aplicar para que no se sigan reproduciendo estas violencias también dentro de las instituciones, porque justo también una parte muy importante que yo vi, por ejemplo, con mi papá fue el hecho de la violencia institucional que se vive, ¿no? Y posteriormente, durante la escuela, durante mi convivencia con la familia, pues me tocaron casos justo de violencia familiar. Yo siempre les digo, antes de que yo entrara a la universidad, ya sabía qué era, ¿no? Porque me tocaba estar muy cerca de estos casos. Cuando entro a la universidad, me enfoco mucho a lo que es la violencia de género y cuando salgo, esta ha sido mi línea, la violencia contra las mujeres en específico y cómo prevenirla, pero esto es un proceso pues muy complicado, ¿no? Sí, perdón, puedo preguntar algo porque cuando ella nos contaba a qué se dedica, o sea, dio la definición de su profesión, a mí me surge esta duda. ¿Vos trabajás para el Estado o tenés un estudio particular, una consultoría propia en la que vos recibís gente y que viene con un problema y te dicen, mira, me pasa esto, no sé si estoy sufriendo violencia, si puedo denunciar, si ¿cómo es que desarrollas tu trabajo día a día? Ok, sí, muy importante. Hace tiempo, ya va a ser un año que me salí del ámbito público, porque también el ámbito público pues puede ser un poco desgastante si no sabemos tomar los tiempos necesarios, ¿no? Esto es algo que hemos visto muchos profesionales, muchos colegas que nos dedicamos directamente a la violencia. Entonces yo dije, me voy a tomar un tiempo de descanso y este tiempo de descanso pues ahora me dedico trabajo con una consultoría dando capacitaciones, pero también, por ejemplo, si llega alguna chica y me escribe que necesita alguna asesoría, sin problema se la doy, ¿no? Ok, perfecto. Esa era mi pregunta, Lore, exactamente. Ay, perdón. No, qué bueno, porque estamos conectadas. Cristi, otra pregunta. Como dijo Adri, antes todo lo referente a criminología, policías, ya sabemos, y antes no hace mucho tiempo, era solamente ámbito para hombres, ¿verdad? Porque una mujer, ¿cómo es posible? Todo lo que ya sabemos y lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Son tontas, solo sirven para la casa, no entienden, se va a desmayar, bueno, exacto. Entonces, tú ahora que estás en este ámbito y veo que mencionas mucho a compañeras también y eso me da muchísimo gusto, ¿cómo ves para ustedes el ambiente al ser mujeres que llegue la psicóloga criminológica? ¿Qué hacen los hombres cuando llegan a eso? Porque hay algo bien importante que tú estás enfocada, la violencia contra la mujer. Con todo respeto, yo no creo que ningún hombre pueda tener la empatía con una mujer cuando es violentada. No. Es necesario, inclusive si tú estás violentada y llega un hombre a preguntarte ¿qué te hicieron?, no vas a querer contestarle. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo manejan? Bueno, pasa algo muy interesante, que sí es cierto que las mujeres que nos dedicamos al ámbito forense, al ámbito legal, a instituciones de gobierno y trabajamos como directamente en lo forense, como en todos los ámbitos, podemos llegar a vivir violencia laboral, podemos llegar a vivir acoso y hostigamiento, ¿no? Ese es otro tema también. Pero justo algo muy importante es que ya no es un problema particular, ¿no? Es un problema ya público. Entonces, hay muchas mujeres que nos unimos justo para hacer esta denuncia. ¿Qué pasa en las instituciones de gobierno? Bueno, sabemos que en las instituciones de gobierno hay un problema muy grande que es la violencia, porque justo estos comentarios de cómo va a venir una mujer a decirme qué hacer, cómo va a venir, a lo mejor ella lleva 10 años en esto, pero este chavo, esta persona o este perito lleva a lo mejor 5 años, pero es hombre y le voy a poner más atención a él porque es hombre, ¿no? Entonces, este tipo de, bueno, no los micromachismos que vamos viendo en la sociedad, porque es esto, ¿no? Micromachismos que parecen normalizados o que por eso se normalizan, porque parece que no se ven. Entonces, obviamente nosotros las mujeres, pues, no es que no sepamos defendernos,
Si estamos en un ámbito donde son puros hombres, obviamente, y yo soy la única mujer, obviamente me va a costar mucho alzar la voz. Y que yo admiro mucho a las mujeres que comparten estos lugares con puros hombres y levantan la voz, ¿no? Pero también, obviamente, hemos visto como estas denuncias de es que no aguantas nada, es que fue una bromita, pues es que fue un piropo. No, no, por algo me está incomodando. Entonces, justo la violencia como tal, yo siempre lo he dicho, es un trabajo de todas. Todas las mujeres que si no nos dedicamos a esto, pero sí tenemos una amiga que nos escucha, pero sí tenemos una compañera que me va a ayudar o que me va a acompañar a hacer la denuncia. Es un trabajo de equipo que tenemos que tener todas y todos, porque es cierto, los hombres no podrían identificar esta magnitud de lo que estamos viviendo porque está muy normalizado, ¿no? Volvemos al otro punto. Yo normalizo, digo que es normal que le peguen a mi esposa porque a mí me enseñaron que yo le tengo que pegar a mi esposa. Pero esta es una construcción social aprendida de muchísimo tiempo, donde si yo digo que no le pego a mi esposa, que tenemos una relación muy saludable y como estas cuestiones, me van a decir, pues, que eres maricón o que eres, ¿no? Otras palabras. Mandilón, por ejemplo, que estas mismas palabras vienen de una cultura machista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no la podemos erradicar así de tajo, porque esto nos ha costado cientos de años, ¿no? Es una lucha de años, pero sí podemos hacerlo con pequeñas acciones. Y estas pequeñas acciones es, yo me acerco a mi compañera y le digo, escúchame, ¿no? Yo siempre les he dicho, no los obliguemos a denunciar. Tal vez en ese momento no están listas, pero si yo me acerco y la escucho y la entiendo y estoy para ahí, estoy para ella en todo momento, en algún momento me va a decir, voy a denunciar. Y entonces yo voy a estar lista para acompañarle y decir, ¿sabes qué? Necesitas llevar esto. Algo muy importante que tenemos que tener todas las mujeres es esta empatía y sororidad con la otra. Hace mucho tiempo en un taller yo les preguntaba que cuántas mujeres en ese auditorio habían vivido violencia. Levantaron la mano casi todas, yo creo que 2 o 3 no la levantaron, pero porque no identificaban hasta ese momento que en algún momento habían vivido violencia, ¿saben? Entonces cuando les muestro el violentómetro, vuelvo a hacer, pasa la capacitación, pasa el taller y les vuelvo a hacer la misma pregunta y ahí ya eran todas las que levantaron la mano. Pero ¿qué pasa? Porque no la identificamos. Claro. Mismo debe pasar con los hombres igual. Así es. Ahorita tocaste 2 puntos muy importantes, Cristi. El primero que mencionas, que es, por ejemplo, las bromas hirientes, ¿no? Se pueden dar tanto en el ámbito familiar como en el hogar, con tu pareja, con tus papás, bueno, con tu papá, con tíos, con primos, y bueno, de ahí estoy hablando del violentómetro, así empieza, con bromas hirientes, y luego va escalando, obviamente, con chantajes, con burlas, hasta que llega el asesinato. Entonces, es como esa parte, bien lo comentabas, esa parte de ir identificando, ¿no? De cuándo ya deja de ser una broma, de cuándo ya está sobrepasando y me estás hiriendo y me estás violentando. Entonces eso es muy importante identificarlo tanto en el trabajo como con la pareja, de lo de las bromas y poder denunciarlo, ¿no? Porque y no denunciarlo solamente con las autoridades, ¿no? Si dentro del ámbito laboral ya debe de haber como estos comités de ética, y te digo porque yo estuve en mi trabajo en el comité de ética por algún tiempo desde que se instaló en donde trabajo, y sí llegaron muchísimos casos de acoso a mujeres y de acoso laboral también, y no solo de hombres a mujeres, sino de mujeres a mujeres. Así es. Sí, vemos que, porque eso también es un comentario que me hacen mucho, como, es que hay otras mujeres que nos violentan, claro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal, en general, en todo el mundo, donde nos han enseñado que la peor enemiga de otra mujer es otra mujer. Otra mujer. O sea, y no los dicen y no los marcan, y como tú no puedes ser amiga de tal. Pero algo que es cierto, y
es un ejercicio, ¿no? Estas relaciones recíprocas, relaciones saludables, pues se tienen que fomentar entre pareja, entre amigos, amigas y entre familia. No solo es en una sola parte, son 3 esferas muy importantes. Sí, y además esto también es muy importante que sepamos, porque las mujeres que viven violencia mayormente ya no cuentan con estas 2 esferas, ni de las amistades ni de la familia. Entonces se quedan solo con la esfera de la pareja. ¿Y qué va a pasar cuando la pareja la violente? ¿Ella a dónde va a acudir? ¿Con quién va a ir? ¿A dónde pide ayuda? Y si su primer esfera básica, pues es su familia. Y mi familia obviamente me juzga, mi familia me dice que es mi cruz por seguir, que es mi cruz que tengo que seguir. O hay familiares que me dicen, pues tú estás ahí porque te gusta. No, no nos gusta. O sea, eso es algo muy, que le hago mucho énfasis, porque no nos gusta vivir violencia, pero existe todo un constructo, existe toda una sociedad que te dice quédate ahí, ¿no? Y entonces cuando nosotras les decimos, es un trabajo en equipo, yo repito, es un trabajo en equipo. Entonces, si yo ya la asesoré, por ejemplo, y le digo, ¿sabes qué? Esto que estás viviendo, pues es este tipo de violencia, y también es importante que conozcamos el ciclo de la violencia, saber que en algún momento ella también puede regresar, pero porque ya no tiene herramientas ni psicológicas, ni económicas, ni familiares para poder decir, ¿sabes qué? Me voy de esta relación. Hay mujeres que a la primera dicen yo me voy. Sí, pero también algo muy importante que hemos visto en este fenómeno social del feminicidio, por ejemplo, es que cuando las mujeres se alejan de su agresor es cuando más peligro corren. Sí. Porque regresa a búsqueda de poder, y esto es muy importante. Él regresa a decir, es que tú eres mía y no vas a ser de nadie más, y entonces los feminicidios ocurren a manos de las exparejas. Entonces, para que tú le digas a una mujer, salte de esa relación, tienes que tener un plan de acción muy específico, ¿no? ¿A dónde la vas a mandar? ¿Con quién la vas a mandar? Si la van a atender, si ya lleva un proceso, si tiene familia cerca que la pueda apoyar. O sea, la tienes que poner a salvo para que en ningún momento corra su vida a riesgo, ¿no? Esto es muy importante. Sí, lo que mencionas es muy importante. Sí he escuchado a varias psicólogas que te mencionan que no solo es el hecho de salirte, ¿no? Las mujeres empiezan a asistir a algunos centros donde las ayudan o con una psicóloga y todo, y que todo es un proceso. Les dicen que vayan apartando como sus papeles, si tienen hijos, bueno, que vayan viendo a casa de quién se pueden ir, que vayan guardando un poco de dinero y como toda esta parte ya para tener este plan de acción. Una estrategia. Sí. Que quería hacer una consulta, Cristi. Yo conocí 2 personas, 2 mujeres, que estaban involucradas en una relación violenta, pero había violencia a los 2 lados. Y cuando yo le pregunté, esto fue en distintas épocas de mi vida, ¿no? Una pareja era más grande y la otra era de mi edad. Que por qué, ¿no? Que por qué no se iba, o por qué. Y ella me dijo, ¿sabes qué pasa? Nosotros funcionamos así. Y a mí realmente me gusta de vez en cuando pelearme con él. Me gusta esto de a ver quién afloja primero y quién inicia la batalla, por decirlo de alguna forma. Y yo me quedé, digo, ¿será que hay gente que le gusta sufrir violencia e infligir violencia? Y en ese caso, ¿qué serían? ¿Psicópatas? Hay algo muy importante en las relaciones de violencia. Recordemos que la violencia es un ejercicio de poder. Yo quiero ejercer poder con otra persona, y este poder es físico, es psicológico, es económico, ¿no? Los tipos de violencia. ¿Qué va a pasar cuando yo no ejerzo ese poder? Me quedo sin como estas herramientas sobre la otra persona, porque yo sé que en algún momento esa persona se va a ir. Y entonces yo ya no voy a tener a quien manipular. Y lo digo persona porque puede suceder de hombre a mujer, de mujer a hombre, o en relaciones homosexuales también sucede, ¿no? La violencia, aquí sí la violencia no es solo cuestión de las mujeres, pero en su mayoría es a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando sucede este ejercicio de poder entre las 2 personas, sí tendríamos que ver cómo está funcionando primero su ciclo de la violencia, cómo está funcionando su relación, si así inició,
No me gusta decir mucho lo de los patrones familiares porque la violencia no es un patrón familiar, es un constructo social, que quiere decir que esto va cambiando conforme a la sociedad, conforme a la época en la que estamos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, la violencia era una situación privada donde otras personas no se podían meter. Ahora, si yo escucho que mi vecina está gritando, yo tengo la obligación de llamar a una patrulla. Claro. Entonces, hay que ver ahí, por ejemplo, cómo está funcionando esa relación desde este ámbito de poder. O sea, si yo estoy queriendo ejercer poder contra ti como mujer, u hombre, estoy queriendo ejercer el poder contra ti, pero yo como mujer no te quiero perder. Y algo muy importante también de estas relaciones es los mitos del amor romántico, ¿no? Algo que nos han enseñado en la historia es: yo no puedo perder al único gran amor de mi vida. No importa si ya conocía más, pero no puedo perderlo. Y no me interesa si me pega, si me habla mal. Yo, a lo mejor, me dijeron que él es el amor de mi vida y yo lo creo y no lo quiero perder, y con tal de eso voy a decir ante la sociedad que a mí me encanta que vivir esta relación, pero a lo mejor por atrás no me gusta, no lo quiero, pero tampoco lo quiero dejar. En este momento no lo quiero dejar. ¿Por qué? Porque la sociedad me dice que con él estoy bien. Y hay una forma, no sé si ustedes han escuchado como muchas mujeres que dicen: es que él se comporta con otras personas súper bien, es súper amable, todo el mundo lo quiere, pero conmigo me trata súper mal. Sí, porque he escuchado mucho esta parte donde son la pareja perfecta, ¿no? Lo ves, sí, ay, son la pareja perfecta, tiene muchas atenciones contigo, te da regalos, te trata como una reina, pero no sabemos lo que hay detrás de la violencia que está ejerciendo. Exacto. Y en estas relaciones, cuando decimos, sí, a mí también me gusta ejercer este poder, tendríamos que investigarle como muy, muy a fondo si de verdad sí, o sea, si de verdad sí existe un ejercicio de poder entre los dos, o con tal de no quedarme sola, porque la sociedad me dice que no me tengo que quedar sola, estoy dispuesta a decir que me gusta, estoy dispuesta a decir que lo quiero, ¿no? Eso de la parte de la soledad es bien fuerte, porque mucha gente te dice: es que te vas a quedar sola. Como una maldición, ¿no? Es que te vas a quedar sola. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar para vestir santos? O es que, o sea, ¿y qué importa, no? Y te mandan o te dirigen hacia una relación, la que sea. Por ejemplo, como tú dices, que la violencia es un constructo social. Antes, cuando las mujeres no se casaban a cierta edad, entonces se iban a quedar a vestir santos, y entonces el primero que llegaba, o por ejemplo, en el pueblo donde yo estoy muy cercana, ahí había chicas, hay todavía que las ves que están ahí, que fueron y casi compraron, porque son hijas de familia con una posibilidad económica alta, compran al esposo. O sea, le dicen: no importa, cásate con ella, sí, de verdad, y se casan, y ves que los tienen trabajando en sus negocios, en sus, lo que sea, ahí, con tal de que ella no se quedara a vestir santos, porque ya tenía en esa época 30 años, por ejemplo, cuando ahora, bueno, pues ya hay muchas mujeres que no se casan, o... Me voy a quedar para vestir santos. Pero así era, Cristi. O sea, antes era una edad en la que decían: y esta ya se quedó para vestir santos, ya, preséntale a alguien, porque ya se quedó. Lo que sea. Lo primero que pase. Bueno, pero la pregunta, yo te quiero hacer una pregunta. Ahora hay un término que hace tiempo no estaba, para mí es moderno, porque de verdad no lo había escuchado, pero se ha dado mucho. Y se trata de un término que se dice el perfil del narcisista. ¿Ustedes lo manejan, ese término? Y si nos puedes ampliar un poco. Sí, hay algo muy interesante cuando se investiga, cuando se estudia la violencia familiar, la violencia contra las mujeres. Sabemos también que existe un perfil de hombres, y no dudo que de mujeres, pero en la mayoría hay perfil de hombres que sean considerados perfiles narcisistas. Hay que recordar que el narcisismo es un perfil, sí, es un perfil psicológico, ¿no? Que hemos hablado o lo podemos ver en diferentes asesinos seriales, que nos ponen de ejemplo, ¿no? Es como de, mira, este asesino serial es narcisista, sí, pero en las relaciones de pareja actuales se vive mucho. Y entonces,
este perfil nos sirve para identificar qué tipo de relación tengo cuando, y para poder salir, o no salir, sino para encontrar herramientas que vayan directamente a este problema. Porque es más difícil salir de una relación narcisista porque te deja sin recursos, sin nada, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que estos recursos pueden ser familiares, pueden ser amistades, pueden ser económicos, psicológicos? Son como 5 esferas que tenemos que checar, que tenemos que revisar. Entonces, en estas 5 esferas nos dejan sin absolutamente nada. Ya podemos ahí, por ejemplo, identificar otros síndromes que, por ejemplo, son síndromes asociados a la violencia, como el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de indefensión aprendida. Cuando nosotras las mujeres ya buscamos ayuda, ya acudimos a otra institución, ya acudimos a varios lugares, esta persona es encantadora con todo mundo, por lo que nadie me cree que sea así conmigo, ¿no? Y entonces yo ya me quedé sin nada, no sé a dónde acudir, no sé a dónde ir. Mi amiga, mi mamá, la otra persona que me está escuchando, pues me dice, quédate con él porque es un amor, o sea, ¿cómo lo vas a dejar? Sí. Y entonces, pareciera yo que entro en una, pues en una encrucijada. Que sí. Si estoy viéndolo mal yo, ¿cómo puede ser que yo soy la mala? Exacto. Sí, estoy haciendo las cosas mal. Exacto, yo lo estoy haciendo mal. O sea, si todo el mundo lo está viendo bien y yo no lo estoy viendo bien, entonces algo está mal conmigo, no con otra persona. Es lo primero que pensamos, algo está mal conmigo. Entonces, estas relaciones narcisistas, pues tienen un punto muy clave y poder salir lo hace muchísimo más complicado. Por eso este perfil se crea a modo de que las mujeres o las profesionistas que estamos dedicadas al área de la violencia lo podamos identificar rápido. Y entonces ahí ya podemos a lo mejor adquirir otras herramientas, como por ejemplo el psiquiatra. Hay muchas mujeres que vivimos en una relación de violencia por mucho tiempo, mucho tiempo. Pueden decirle son 5 años, son 10 años, pero es mucho tiempo. Entonces, lo que podemos encontrar en estas mujeres es el síndrome de indefensión aprendida, pero también podemos encontrar depresión, ¿no? Y esta depresión ya es crónica por el tiempo que llevamos viviendo violencia. Entonces, ya ahí yo me tengo que agarrar de otras herramientas como psicóloga, yo me tengo que agarrar del psiquiatra, yo me tengo que agarrar de a lo mejor de la abogada, ¿no? Que en ningún momento me va a dejar sola por si ella en algún momento decide denunciar, pero del psiquiatra sí, porque primero lo que tengo que ver es si esta depresión ya viene desde hace años. Y además, para que ella tome alguna decisión, pues tiene que estar psicológicamente bien. Sí, estable. Sí. Y de aquí también, perdón, vamos como muy de la mano con las autoridades, ¿no? Porque al denunciar, a mí me tocó hace muchos años, cuando era más joven, tenía ya como unos 19 años, vivía en casa de mis papás y en la casa de enfrente había una señora que cuando sus hijos creo que eran de mi edad y cuando estaban chiquitos los violentaba mucho y toda la gente sabía, como dices, todos tenemos la obligación ahora de denunciar y antes no se hacía. O sea, ¿por qué? Porque todos sabíamos que a esos niños sufrían de violencia por parte de la mamá, pero una violencia tremenda. Obviamente crezco y creo que la hija mayor de esta señora tiene una hija y se va y le deja a la niña a la señora. Entonces, obviamente empieza a ejercer violencia sobre esa niña. Yo ya estaba más grande y ¿qué hago? Voy al DIF. Voy, denuncio, levanto mi denuncia, después de un tiempo voy a ratificar la denuncia y todo, y yo veo que pasa el tiempo y nunca hicieron nada. La cosa es que esta niña se va del núcleo familiar, termina como niña de la calle y aparece varios tiempo después. Wow. Pues sí, ¿no? Muerta. Entonces fue un caso que me pegó mucho porque yo dije, hice, ¿no? O sea, hice lo que me tocaba, no es que yo fuera una heroína y guau, ¿no? Ahora lo veo de esta forma y como dices, todos tenemos la obligación de denunciar. Yo denuncié, yo fui al DIF, fui a corroborar mi denuncia 2, 3 veces y nunca se hizo nada.
Entonces esa parte sí te marca porque después de que te enteras de cómo terminó la niña y todo, sí te marca. Ay, sí. Sí, tenemos un grave problema con las instituciones, pero ¿por qué? Porque no hay personal capacitado. Y si lo hubiera, o sea, si hay personas, mujeres, compañeras que están dentro de eso, muy pocas, ¿no? Y yo siempre tengo una compañera que me ayuda mucho en los casos legales, porque yo no soy abogada, ciertamente, entonces me ayuda mucho como en estos casos, y me dice, ¿sabes qué, Cristi? Vamos a armar, ella me dijo, vamos a armar un taller porque es necesario que todas las mujeres sepan qué hacer ante una situación legal. Ah, bueno, esto me parece súper interesante porque legalmente creemos que para ir a poner una denuncia tenemos que ir acompañadas de una abogada. No sabemos que podemos ir solas, pero si vamos solas, la institución a donde vayamos a hacer la denuncia nos va a decir un montón de cosas, ¿no? Que señora, ¿por qué viene a denunciar si va a regresar con su esposo? Hace tiempo, esta es una anécdota personal, que estábamos como en una reunión y una conocida de hace mucho tiempo decía que ella fue al Ministerio Público a denunciar y entonces escuchó como el Ministerio Público le dijo, señora, es la cuarta vez que viene ¿usted le gusta o qué onda? Sí, la señora ya no regresó. Y es muy importante saber que pues las mujeres vamos a estar en un ciclo de violencia. Entonces, es probable que sí regresemos con nuestro agresor porque sea la única manera de sobrevivir en ese momento y posteriormente vamos a buscar otras herramientas. Pero algo también y que me ha tocado ver como en estos últimos años es que ahora otras personas se preocupan por estas mujeres y eso me parece súper importante porque llegan conmigo, con otras compañeras y nos dicen, es que, ¿sabes qué? Mi vecina, mi hermana, mi amiga, chala, está viviendo violencia, la vive desde hace tanto, y yo ya le dije que acuda, pero no quiere. Claro, porque es muy difícil. Yo siempre les digo, aquí tiene que acudir la mujer que está viviendo violencia porque yo le tengo que dar la información a ella, saber que se la di. Si yo se la doy a ella, estoy completamente segura que en algún momento va a ir a solicitar esta ayuda. Cuando yo se la doy a la familiar, cuando yo se la doy a la amiga, cuando yo se la doy a otra persona, pudiera aparecer teléfono descompuesto. Y entonces la información ya no llega directamente, ¿no? Porque a veces me dicen, pues dímela a mí, yo se la comunico. Y entonces, sí necesito que ella me escriba, porque también pasa otro fenómeno muy importante y esto sí lo debemos de tener en cuenta porque en este fenómeno, cuando yo pido ayuda por la otra persona y yo como, a lo mejor en este caso como asesora, ¿no? Pongámosle un nombre. Como asesora, me acerco a esta persona que nunca me habló, sino me habló su vecina o su amiga y me dijo, ¿sabes qué? Márcale porque está viviendo violencia. Yo le marco a ella, ¿qué creen que va a pasar? No te se puede contestar o te contesta el que violenta o alguna situación así. Claro. Sí. Me puede contestar su agresor y me va a decir tú quién eres y la pongo en riesgo. Claro. La otra cosa que puede pasar es que ella me diga, yo jamás pedí ayuda. Y entonces este vínculo que tenía ella con su amiga se rompió. Ya no le vuelve a decir nada a ella. Y yo ya no le pude dar la información a ella. Sí, claro. Sí es muy importante que cuando tengamos una conocida que esté en esta situación, decirle, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar donde te pueden brindar asesoría, vamos. ¿Sabes qué? Yo conozco un lugar donde tú puedes llamar y yo escucho, o sea, yo como su amiga puedo poner el altavoz y escucho lo que le digan. Claro. Entonces, sí es importante hacerlas porque es muy complicado que ellas acudan a una institución porque sabemos cómo maltratan las instituciones, pero a lo mejor yo le puedo decir, sabes que yo te acompaño, yo te cuido, o si quieres ve tú y yo te cuido a los niños si tienes niños, encontrar como otras formas de que ella pueda acceder. También hace tiempo me tocó una chica que quería ayudar a su prima, pero la chica ya no quería acudir a instituciones porque ya la habían revictimizado mucho. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar la terapia. Va.
y tuvimos que buscar una psicóloga que se adecuara a sus, pues a su presupuesto de la prima, ¿no? Pero también que la pudiera atender a ella, porque además esta chica no podía salir de su casa, o sea, ella salía solo cuando el agresor no estaba a dejar a los niños y tenía exactamente 2 horas libres, entonces buscar una psicóloga que en esas 2 horas la pudiera atender, sí. Entonces, oye, híjole. hay que buscar como estas formas. Oye, Cristi, y por ejemplo, ahorita me viene esto que dices, ¿no? De que se van 2 horas o el tiempo, pero también esta violencia, creo, tú me corregirás, ha aumentado muchísimo por las adicciones, porque yo también he escuchado mucho a la gente que dice es que cuando no toma, cuando no se droga, es otra persona, y cuando toma o se droga, pues se convierte en mi agresor, ¿no? Entonces está como viviendo esta dualidad, como diciendo, pero sí, yo veo su parte buena, pero veo su parte mala, como vivir en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Entonces, esta parte no permite que la gente vea. Yo creo que si cuando la persona toma, se droga, digo, está malísimo que tome y se droga, pero cuando una persona toma y se droga, tiene este cambio, es que tiene como esa violencia dentro que está esperando salir. No sé si me explico. Claro, claro. No sé si me explico, Cristi. Sí, ¿se acuerdan que hablamos de los mitos del amor romántico? Exacto. Uno de los mitos muy importantes y que tenemos que deconstruir es el mito de la salvadora, y ese todas las mujeres lo tenemos. Sí. Donde con mi amor va a cambiar. Sí. No. Lo vemos una persona mucho. cambia cuando quiere cambiar. O sea, yo no lo voy a cambiar con mi amor, con mis buenos tratos, cuidándolo, protegiéndolo, porque eso me va a dejar sin herramientas a mí. Si yo voy a volcar toda mi atención a la otra persona que tiene una adicción, y esto me va a dejar sin herramientas a mí. Entonces, al final, puede que yo consuma todo para estar en la misma sintonía de la otra persona. O puede que yo no consuma, pero sí sea víctima de esta violencia, y hemos visto, por ejemplo, hijos que han matado a sus mamás en este consumo de drogas. Sí. Entonces, y parejas, o sea, esto es en general por el consumo de drogas. Entonces, algo que yo les digo mucho es, no lo vas a cambiar con tu amor. Sí, La persona va a cambiar porque quiera cambiar. Si quiere buscar ayuda o pedir ayuda o quiere acceder a un internamiento, lo puede hacer por sus propios medios. Además tiene familia. Si no tiene familia, bueno, por sus propios medios tiene que, ¿no? A lo mejor lo que yo puedo hacer es decirle, ¿sabes qué? Conseguí este centro de adicciones o conseguí este psicóloga que te pueda ayudar, pero te doy la tarjetita y tú vas. No te voy a llevar yo, no te voy a cuidar yo, porque esto justo limita mucho a nosotras, o nos limita mucho a nosotras, porque culturalmente nos han enseñado a nosotras las mujeres que tenemos que cuidar de las otras personas, pero no tenemos que cuidar de nosotras. O nos deja sin tiempo para cuidarnos de nosotras. Entonces, claro. Justo también lo importante es cuando estamos en una relación donde hay adicciones, donde hubo violencia anterior, porque también hemos escuchado que dicen, bueno, es que pues él vivió mucha violencia cuando era niño y por eso es muy violento ahora. Pero tú, ¿qué viviste? Pues fíjate que mi papá también era alcohólico, mi papá también le pegaba a mi mamá, mi papá esto, y yo les pregunto, ¿y tú eres violenta por eso? No. Y entonces, ¿por qué él sí? O sea, ¿por qué usamos esta justificación para decir, pues por eso es así? Claro. No. Esta violencia pues es algo de poder. Entonces, primero, no somos salvadoras de nadie, ni de un hombre, ni de otra mujer, ¿no? Entonces, sí es importante que si estamos en una relación donde ya identificamos estos puntos, en la medida de sus posibilidades, en cuanto puedan, salgan de ahí, busquen ayuda, porque no va a cambiar, pues esta relación se puede hasta ir en aumento. Sí, por eso ahorita es muy importante lo que dices. Cada quien entonces hay que ser responsable de nuestras emociones. Entonces llega un tiempo en que nosotros tenemos que trabajarnos para no caer en este ciclo, ¿no? Porque como dices, es muy dado a que se justifique la violencia porque yo la sufrí de niño o de niña. Entonces, y como dices, es que no he podido romper la cadena, ¿no? Claro que se puede, porque llegas a una edad
en la que te tienes que hacer tú responsable y no seguir responsabilizando a las demás personas sobre tus actos. Exacto. Y de aquí quería comentarte algo, lo que comentas del mito del amor romántico, ya cambia también a estas personas o estas niñas, que más bien son niñas, porque desde chiquitas por el entorno familiar en que viven, como dices, sufren violencia en sus casas, por su mamá, porque tienen un padrastro que abusaron de ellas, por muchas situaciones, y se encuentran a este salvador, a un hombre mayor que llega, que les endulce el oído, que les dice que se vayan con ellos, que se van a casar, a veces hasta con aprobación de los padres, que se casan con aprobación de los padres o no se casan porque obviamente no está permitido porque son menores de edad, aquí estamos hablando de menores de edad, pero también ya más grandes, pero que son enganchadas ya en estas redes de trata de personas, por esto del amor romántico. Sí, porque les digo, el amor romántico es una herramienta muy cruel de poder engancharnos a relaciones de violencia. Y hay un término, por ejemplo, que utilizan mucho los chicos y las chicas de ahora, que es el amor tóxico, ¿no? Somos una pareja tóxica. Y yo siempre les pongo de ejemplo como si lo tóxico fuera como una máscara, ¿saben? Estas máscaras de gas donde no puedes oler lo que pasa alrededor, pero esto te protege. Entonces, cuando decimos o hablamos de relaciones tóxicas, pareciera que nosotros tenemos una máscara que nos va a proteger de lo demás. Y no, la violencia no es así. La violencia nos puede llegar hasta matar. Entonces, cuando romantizamos, esa es la palabra, cuando romantizamos acciones que son consideradas violencia, podemos caer en no identificarlas. Por ejemplo, yo pues no tengo la atención de mis papás, por eso cuando hablamos de delitos por internet, este enganche de las niñas y niños, sí hay que decirle a los papás y mamás que estén muy al pendientes de sus infancias, ¿no? Porque es muy fácil engancharlos por medio de redes sociales, no sabes quién es la otra persona, ¿no? No la conoces, nunca la has visto, y ahora imagínate con alguien que sí conoces y vives violencia. Entonces, sí, los mitos del amor romántico o bueno, mejor dicho, son una herramienta de la violencia para que nosotras sigamos muy enganchadas ahí, ¿no? O como queriendo tener algo que pasaba mucho, y no sé si siga pasando, pero como de, pues es que si no me cela es porque no me quiere. Es sí, que sigue pasando, desgraciadamente, sí. ¿No? Donde pues es que yo estoy saliendo con alguien, con mis amigos, y no me pregunta dónde estoy, cosa viceversa, donde salgo con mis amigas y me dice, mándame la ubicación, pero ¿para qué? ¿No? Ya te dije. No. Y hubo un taller también que yo di, una conferencia donde me dijo una chica, me dice, es que es por mi seguridad, ¿qué tal si me sí, claro. Y yo, correcto, o sea, está bien, ¿no? Porque yo con mi pareja lo hago, ¿sabes qué? Ya llegué al trabajo, que tengas un bonito día, bye. Para que sepa, o mi familia sepa que ya estoy en el trabajo. Pero una cosa muy diferente es eso, yo quiero saber tu ubicación en tiempo real a todas horas. O quiero saber tu ubicación porque en algún momento voy a llegar a este... ¿Y cuánto tiempo estuviste y por qué estuviste tanto tiempo? O yo vi que me dijiste que estabas en tal restaurante y te moviste a otro. ¿Por qué? ¿Con quién estás? Y te cruzaste, sí, claro. ¿No? Y te hago una pregunta. Totalmente diferente. Sí. Claro. En Latinoamérica, o sea, a nivel mundial, ¿cómo vienen los índices de violencia hacia las mujeres? ¿Te saqué la pregunta de nuevo, Nancy? Sí. Perdóname. Está bien. Tengo que salir dentro de tu cabeza. No, yo te las paso y tú lo dices por mí. Porque a veces nos quieren mostrar como que como los países del norte, ¿no? Los que tienen esta cultura anglosajona o nórdica, que ellos son más civilizados y que no se dejan llevar por las pasiones y todo eso, pero cuando te pones a hilar fino, no sé si están así. Hay mucho alcohol, mucha droga, mucha soledad y mucha plata, dirías tú, porque con eso compran trata. Sí,
por eso, ¿cómo es que están los rankings de esto tan horrible? Aquí en Latinoamérica, en específico, por ejemplo, en México, en la estadística está que 10 de cada 11 mujeres son asesinadas diario. Eso que nos dice violencia familiar. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, hoy 17 de febrero, de marzo, hoy 8 de marzo, en lo que ustedes están marchando, están matando a 10 mujeres, 9 mujeres. Eso es real. Altísima la... Sí, y de violencia familiar ni se diga. Y les voy a decir qué pasa. Que cuando nosotras nos vamos como a la estadística no es real. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, estamos aquí nosotras en esta sesión y pueden haber otras 5 mujeres en otra sesión, otras 6 allá y en esta parte, ¿no? Y entonces, por lo menos en cada reunión va a haber una mujer que esté viviendo violencia, pero esta mujer no va a querer denunciar o no puede denunciar en ese momento porque corre riesgo, porque no tiene las herramientas para acudir, económicas a lo mejor, porque no tiene familia que la respalde. Y entonces estas, supongamos que son 3 grupos de mujeres, son 3 mujeres en diferente grupo, no van a acudir. Y esa estadística no se va a ver porque no van a denunciar, pero las conocemos. Claro, pero sí. han estado ahí, ¿no? Entonces, sí, de lo oficial, ¿no? Lo que está denunciado y es oficial. Exacto. Por eso, cuando nosotras les decimos así como, ve a denunciar, no lo decimos por otra cosa, sino para que se vea este problema real. O sea, había una señora que me decía que ya había acudido a denunciar, me parece que 4 veces, y no había pasado absolutamente nada. Entonces, yo le dije, bueno, esas 4 denuncias que tú tienes te van a servir de respaldo para cualquier cosa. O sea, tú ya denunciaste y la autoridad fue omisa, ¿no? Aquí sí podemos denunciar a la autoridad porque la autoridad no hizo absolutamente nada. Sí. También pasa otro caso, por ejemplo, cuando acudimos a denunciar y te dicen, señora, pero si usted lo denuncia, mañana lo vamos a meter a la cárcel. Yo les digo, eso no va a pasar, ¿no? Mentira, claro. No, o sea, hay señoras que vienen de 4 denuncias, de 3 denuncias, familiares de víctimas de feminicidio que tienen la denuncia, que saben quién fue y no los han detenido. Entonces, esto de que hoy denuncio y mañana lo agarran, no pasa, ¿no? Sino la denuncia es para salvaguardar tu integridad. Entonces, algo muy importante es que lamentablemente no creamos en las estadísticas, ¿no? Porque esto solo es como un espejito donde nos dicen, ¿sabes qué? Pues hay tanta violencia. Algo que también ha pasado es que dicen, la violencia ya disminuyó porque no han habido tantas denuncias a lo mejor en el mes de marzo o en el mes de febrero, en el mes de enero, que son como los meses más tranquilos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque salieron de las fechas decembrinas. Viene enero, febrero de inscripciones y marzo es cuando empezamos como a retomar nuestras actividades normales. Pero estos 2 meses son meses como bajos. Entonces, la autoridad dice, es que no han venido a denunciar y en estos meses no hubo denuncias. No, espérate, no es que no hubieran denuncias, ¿no? Es que ya acudieron y tú las maltrataste, las violentaste, o no tienen herramientas para acudir, porque también esa es otra cosa. No hay muchos, por ejemplo, aquí en México marcamos al 911 para cualquier emergencia, pero a veces está tan saturado que no recibimos respuesta. Entonces, en lo que yo marco a otra instancia, en lo que yo me pongo a salvo, en lo que veo que ocurre, ya pasaron minutos muy importantes. Valiosos, sí. Así es. Y bueno, lo que comentabas que muchas no dicen, pero también muchas no lo dicen por vergüenza, ¿no? Porque les hacen creer que ellas se lo merecían o que ellos se lo buscaban. Y también esta vergüenza de la sociedad, ¿cómo se van a enterar que me golpean o esta parte de la ropa sucia se lava en casa y aquí se queda, ¿no? Todo lo que está sucediendo, estas creencias que también traemos. Y bueno, aquí también una pregunta, muchos creen que la violencia solo sucede en el nivel socioeconómico bajo, pero en realidad es que sucede a todos los niveles socioeconómicos.
Sí, existe ese mito también. Y digo mito porque pareciera que solo las mujeres de recursos bajos o recursos económicos bajos viven violencia, pero no es cierto. Por ejemplo, hemos visto mujeres de recursos altos que viven violencia a un nivel impresionante, pero aquí existe como una obligación por parte de la familia que dice, oye, pues es que te tiene bien económicamente, pues es que a ti no te hace falta nada, pues nada más aguanta tantito, ¿no? Porque además, ¿qué van a decir nuestros amigos que conocen a otras personas que son muy influyentes, que ya te separaste? ¿Ves? Sí. Todo viene de un peso social increíble porque pareciera que la sociedad te da dos mensajes muy importantes. Uno, no toleres violencia, salte de ahí, y la otra parte te dice, ¿cómo te vas a salir de ahí? Porque pues para eso estás, ¿no? O sea, a mí me conviene ser sometida. Eso es lo que dice la sociedad, o sea, es un constructo. Hablaba también con otras compañeras y decíamos, ¿cómo es importante de construir o mandar estos mensajes subliminales, pareciera, ¿no? Porque por un lado te están diciendo abiertamente, deja esa relación, y hay campañas, y hay todas las dependencias en marzo te dicen, ven a denunciar, pero ¿qué va a pasar después de marzo? Ay, señora, ya regresó con su esposo. Ay, señor, usted le gusta, ¿no? No es una cuestión de día, o sea, no es una cuestión de mes, no es una cuestión de un solo momento, es una cuestión de todos los días para que nosotras también podamos encontrar estas herramientas. Cristi, hablas tú de un violentómetro. Yo sé que tiene varios puntos, pero por ejemplo, tú nos podrías resumir o no sé cómo lo manejes para quien escuche el podcast y vea cómo está, porque muchas veces con todo lo que conversamos, ¿no? Es que, mijita, tu esposo es muy lindo, es muy amable, es educado, ¿por qué dices eso, no? O te tiene bien. Mira, es mejor llorar en una ropa de marca que llorar en una ropa del tianguis, porque así te dicen, ¿no? Es el papá de tus hijos. O sea, ¿cómo los vas a dejar sin padre? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay chicas a lo mejor que van a ver esto o inclusive hermanos o hermanas que vean esto que puedan decir, mi familiar o yo estoy viviendo esta violencia y hay que estar como súper alertas. ¿Qué tú nos podrías decir del violentómetro? Bueno, el violentómetro es una herramienta que creó el Instituto Politécnico Nacional aquí en México, y esta herramienta nos ayuda a visibilizar qué acciones pudieran estar tipificadas como un delito, como violencia. Entonces, el primer punto, como lo decía Adri, pues justo es estas bromas hirientes, donde puede hacer bromas sobre mi cuerpo, sobre lo que hago. Ay, pero es un chistecín, no te aguantas. Hay algo muy importante también que podemos ver es humillar, las humillaciones. Algo que yo les digo es que la violencia psicológica es la más difícil de identificar. O sea, porque se normaliza tanto que cuando llegamos cuando llegamos a una institución y vemos que a lo mejor él todo el tiempo me estuvo comparando con otras mujeres, todo el tiempo. O sea, nos juntamos y me dijo, ya viste, ella es mejor que tú. Ya viste, ella se viste mejor que tú. Este cuerpo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo ya lo tengo tan normalizado porque fue algo que inició desde toda nuestra relación, a lo mejor llevamos 5 años, y yo llego a una institución en ese momento a pedir ayuda porque otra cosa que pasa es que no identificamos la violencia hasta que es física, ¿no? Hasta que me da un golpe. Pero no sabemos, o bueno, mejor dicho, estas mujeres no identifican que vivieron violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual. Entonces, cuando les mostramos, por ejemplo, el violentómetro y viene el apartado de descalificaciones, humillaciones, celar, bromas, dicen, todo esto lo hacía. Y yo no lo sabía, o sea, no lo había visto, ¿no? Que esto era violencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, que el violentómetro es como un semáforo. Entonces, en esta parte podemos identificar como lo más básico de la violencia. No lo quiero decir básico, ¿no? Pero es como... Sí. Tiene verde, amarillo. Lo más reconocible.
Lo más reconocible, exacto, sí. Entonces, lo segundo, pues pasamos a empujones, a jalones. Hay algo que yo les menciono mucho, que es la violencia de alrededor, se llama, cuando no me pega a mí, pero pega objetos alrededor mío. Entonces, estamos discutiendo y ya golpeo la mesa, ya golpeo la pared, como esto. O las mascotas. Ajá, porque lo que hace es intimidar, busca intimidar. Entonces, cuando dice, no, es que a mí no me pega, pero cuando se enoja, golpea la pared, ese es un signo de alarma. Entonces, el violentómetro justo nos da como esta parte de el control. El control empieza también con desde dónde estás, con quién estás, a dónde vas, a qué hora. Yo me voy de la casa. Había una chica que igual me comentó que su pareja le había puesto cámaras escondidas. Ella no se había dado cuenta, pero en su casa le había puesto cámaras. Y ya hasta el final, porque ese fue un proceso también, le digo, esto es un proceso. Ya cuando al final ella decide irse, pues ella se da cuenta de que él ya sabía, porque claro, iba guardando sus cosas de a poquito en poquito y se las iba llevando. Entonces, cuando ella se quiere ir, pues él la ataja en la puerta y le dice, no te vas a ir, pero para esto ya tenía un plan con la abogada que le estaba asesorando. Entonces, para eso ya tenía un plan y luego fueron por ella. Pero ¿cómo? Y ella decía, pero ¿cómo se dio cuenta? Bueno, ya después del tiempo se dio cuenta que había puesto cámaras. Esto es algo ese hombre de ese caso está preso. No, tiene una denuncia, o sea, sí está en denuncia, pero... Porque lo que le hizo a ella se lo va a hacer mañana a otro o a otra. Exacto. Sí, pero lamentablemente volvemos al mismo de las instituciones. Sí, lleva un proceso. Sí, este proceso puede durar años, no sabemos, ¿no? Entonces, algo muy importante, chicas, quienes escuchan también el podcast, es que tengan cuidado con todo. O sea, una de mis mejores amigas me dice, de verdad yo no confío. Y yo sí, porque llega un momento, y esto es algo real, o sea, llega un momento de tantos casos que escuchas que dices, ¿no? Sí, es un trabajo personal también, en donde tienes que aprender a confiar en otras personas, pero también a desconfiar un montón. Entonces, claro, cuando la relación ya está mostrando como estos puntitos, es muy importante que pidamos ayuda, ¿no? Ya la última parte del violentómetro, pues justo nos habla sobre estas amenazas de muerte, sobre incomunicarnos con otras personas, esto que les digo del control mediante cámaras, por ejemplo, mediante tu ubicación, y al final, pues estamos hablando de un feminicidio, ¿no? Entonces, importante que también hay usuarias mías que me han dicho, yo no quiero denunciar porque si denuncio me va a matar. Y yo siempre les digo a todas las que atienden a casos así, es créanle, no le insistan. O sea, si esta mujer se acercó y te dijo, si yo denuncio hoy, me va a matar, créanle. Entonces, no va a denunciar hoy. Vamos a armar todo un plan para que ella no corra riesgo y cuando pueda denuncie. Pero ahorita no es el momento. Entonces, lo que sí podemos hacer es, a lo mejor ya le dijo, si tú te vas, te voy a matar y te voy a buscar y no sé qué. Entonces, vamos a armar todo un plan donde muchas personas te podamos contener, no solo yo como tu amiga, tu mamá, no. Una institución, hay refugios, por ejemplo. Entonces podemos buscar la forma de ingresarte a un refugio. Pero justo esto también, pues, viene de un plan. Yo les decía, esto lo trabajamos con otras compañeras para que no sea un trabajo solo. Cristi, perdón, quiero hacer un comentario. Es muy importante para las adolescentes que comienzan a tener relaciones, que empiezan a tener sus primeros novios y demás, que sepan esto. Porque cuando vos sos adolescente, encima de que hormonalmente no sabes nada, estás todo el tiempo alterada, podés confundir o normalizar este tipo de cuestiones desde la burla a tu cuerpo o cualquier de las otras cosas que vos mencionaste, se puede desencadenar en una relación de violencia que termine de la peor manera. Sí, no lo normalicemos. Hay canciones, hay películas, hay novelas, hay de todo. Entonces yo les digo, no le hagan caso a eso, ¿no?
Si tú ya identificaste algo de aquí, es momento de correr, o sea, es momento de pedir ayuda, es momento de dejarlo. Si tú sabes que en ese momento no lo puedes dejar porque corres riesgo, entonces acércate a alguien para poder elaborar un plan, ¿no? Para poder buscar una solución. El punto es que no ponernos en riesgo, pues. Fíjate que volviendo a las estadísticas que dices, Cristi, y con lo que dice Lore, pues yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Y platicando con ellos, varias de sus amigas han sido abusadas sexualmente por los novios. Uh-huh. Pero la cifra es muy alta. Y obviamente las niñas no lo dicen ni a la mamá ni a la hermana, o sea, lo cuentan entre las amigas, van a una fiesta, toman algunas copas o les ponen algo de verdad y entonces son abusadas. Y después estas chicas empiezan a vivir este trauma, esta situación, pero siguen sobreviviendo porque no lo cuentan, porque qué pena, porque como fulanito de tal, que es el niño guapito de la escuela que me hizo caso, me abusó, ¿cómo voy a decir eso? O como yo tuve la culpa porque lo hice enojar, ¿no? Las culpas y todas estas. Pero no sé ustedes si tengan, y digo una estadística entre comillas, porque yo veo que son muchas las que son abusadas en la adolescencia. Y estoy hablando de niñas desde 15 hasta 20 y algo de años, que la mayoría o muchas han sido abusadas ya a esta edad y es terrible. Sí, no, vuelve lo mismo de las estadísticas. No hay estadísticas reales porque hay mujeres que no pueden denunciar en ese momento. Digo, no tienen el acceso, tienen miedo, vergüenza, o sea, son infinidad de cosas, ¿no? Para poder denunciar. Hay gente que dice, ay, pues es que solo es muy fácil, vas y denuncias. No, no es fácil. No es fácil. Hay muchísimas cosas. Implica, hasta podemos hablar de un empoderamiento para ir a denunciar, ¿no? Pero yo siempre les digo, cuando hablamos de estos temas de abuso sexual, a los padres y madres de familia les digo, créanle a sus hijos, hijas. O sea, ni siquiera lo pongan en duda. Les dijo, abuso de mí, vayan a la institución, vayan a la fiscalía, vayan a levantar la denuncia. O sea, porque luego dicen, ay, pues es que son chavos, inventan cualquier cosa. Bueno, entre si son peras o manzanas, dirían aquí en México, sí. Primero vas a denunciar, ¿no? Porque no sabemos si sí fue, si no fue, porque justo ese es como siempre las palabras de los papás y mamás. Dicen, es que no sabemos si sí o si no. Bueno, pero tu obligación es creerle en ese momento, es ir a denunciar. Claro, y bueno, aquí lo que comentaba Nancy también de los abusos que han sufrido por los novios, se ha dado muchos casos aquí en México y casos renombrados que han salido en las noticias de los abusos hacia menores por varios amiguitos, compañeritos de la escuela, y hubo uno muy sonado donde hasta los niños los sacaron del país con tal de que no los agarraran, ¿no? Por esta denuncia, y creo que uno de ellos fue el único que pagó, entre comillas, porque ya no se volvió a saber nada, porque son de familias muy influyentes. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, y digo cuidado cuando suceden estas cosas, o mejor dicho, cuando tenemos, los agresores son personas muy influyentes, ahí sí, no cuidado a nosotras, sino el proceso, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente sabemos que se puede viciar de parte de ellos. Entonces, uh-huh, cuando llevamos el proceso de una denuncia, hay que ser muy cuidadosas a quién le damos esta información, precisamente para salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida. Entonces, cuando son personas, en general, ¿no? Cuando llevamos un proceso de denuncia, sí hay que tener como cuidado para no poner, no poner nuestra vida en riesgo. Y esto cómo es, pues justo yo voy a ir acompañada de mi amiga, pero me voy a ir a un lugar donde nadie sepa dónde estoy, para que nadie me busque, ¿no? Si lo voy a hacer público, a lo mejor una denuncia en redes, pues bueno, voy a hacer un perfil, no el mío, porque entonces puedo recibir, me pueden encontrar ahí, pues,
¿no? Entonces, sí hay que tener medidas de seguridad cuando estamos hablando de personas influyentes porque tienen acceso a otras cosas. Entonces, Claro. a otras opciones, ¿no? Entonces, sí, el proceso de denuncia es muy complicado para todas las personas que nos hemos acercado en algún momento y sobre todo lo principal de una denuncia es ponernos a salvo. Entonces, justo esta parte también de tener nuestras medidas de cuidado, de protección, pues nos ayudan al punto principal, ¿no? Que es salvaguardar nuestra vida. Oye, Cristi, y tocando ese tema, ¿qué dirías tú a la gente que escuche que a lo mejor se acerquen? El primer punto es acercarse a gente como tú, a profesionales como tú, y tú los puedes guiar, ¿o qué es lo que haces? En caso de una emergencia, yo les digo que se comuniquen a la línea de emergencia. ¿Por qué? Okay. Porque nosotras como personas externas no tenemos este acceso directamente a una patrulla, ¿no? Entonces, claro, en caso de una emergencia sí tiene que ser a la línea de emergencia. Posteriormente, lo que tienen que hacer o a dónde acudir, pues pueden acudir a un centro o a instituciones, me parece que son instituciones de la mujer, secretarías de la mujer, a la misma fiscalía, pero yo les recomiendo que primero vayan a la institución de la mujer más cercana. ¿Por qué? Porque ahí les van a dar lo que les voy a decir yo, que es la asesoría psicológica y jurídica. Les van a explicar cómo es el procedimiento y lo primordial es qué es lo que necesitan en ese momento. Si en ese momento necesitan acudir con una psicóloga, bueno, entonces estas instituciones ya tienen una psicóloga ahí que va a llevar como el proceso. Si necesitan una abogada, la abogada ya está ahí para que les pueda explicar cómo es el proceso de denuncia si quisieran iniciar una denuncia. Ahora, después de esto, si ya hicieron el proceso de acudir a una institución de su estado, pueden acudir a la fiscalía, pero ya dentro de la institución les dicen, pueden acudir, a lo mejor la abogada te puede hacer el acompañamiento a denunciar, y entonces ya no van solas, ¿no? En caso de violencia extrema, donde ya sabemos que corre riesgo su vida, es importante que acudan a esta dependencia, a las instituciones o secretarías de la mujer y soliciten un ingreso a refugio, ¿no? Donde ellas las van a hacer estudios específicos y las van a ingresar a un refugio. Entonces, esto para salvaguardar su vida y que no corran mal riesgo. Okay. Qué desesperante, ¿eh? Sí, es desesperante. Yo tengo una pregunta, Cristi. Hace rato comentabas de lo de revictimizar. Aquí yo quiero ir como que si nos puedes ir aclarando para nosotras, para las y los que nos escuchen, sobre la diferencia entre ser una víctima, entre revictimizar y obviamente ya ser una sobreviviente. Ok, víctima, recuerden que se le llama así a las personas que hemos vivido algún delito. Somos víctimas de algún delito. En este caso somos víctimas de la violencia contra las mujeres, de la violencia familiar más específicamente. Cuando hablamos de revictimización, hablamos de estos comentarios que se tienen hacia la víctima que la vuelven a poner en este proceso que ya vivió doloroso. Por ejemplo, existe la revictimización por parte de las instituciones cuando no te quieren tomar la denuncia, cuando te hacen estos comentarios de señora, pero ¿para qué denuncia si va a regresar con él? Su obligación no es darte ningún juicio de valor, su obligación es tomarte la denuncia. Esos juicios ni siquiera tienen que aparecer ahí, ¿no? Cuando hablamos de revictimización por parte de la familia es cuando estos comentarios de hija es tu cruz, hija es lo que te tocó, pues tú estás ahí porque te gusta, porque ¿no? Estos comentarios ponen a la víctima o a las mujeres en este proceso doloroso del que intentan salir. Estos comentarios de las instituciones también ponen a la víctima en este estado de vulnerabilidad. Fueron a pedirte ayuda a ti y tú como servidor o servidora pública estás obligada a hacerlo. O sea, ya no es si quieres o no, estás obligado a hacerlo. Entonces tú no tienes que emitir ningún juicio, tú no tienes que decirle nada, tú tienes que tomarle la denuncia. Y ese es un problema que hemos tenido otras compañeras y yo al momento de decirles, voy a poner la denuncia y nos dicen, ¿sabes qué? Es que ya fui 3 veces. No,
tú ve, o sea, es estar insistiendo porque o tómale el nombre al Ministerio Público que te atendió y tú vas a servicios internos de la Fiscalía y pones una queja en su contra, porque este servidor público no me está atendiendo, ¿no? Sí, no está haciendo su trabajo. Exacto, o sea, este es tu trabajo nada más, tomar la denuncia. ¿Entendemos la carga laboral que tienen las fiscalías? Claro que la entendemos, Sí. ¿no? Pero esto no implica o esto no es justificante a que te traten mal, ejerzan violencia también contra ti. Entonces, esto es revictimización, estos comentarios, el que te hagan esperar, el que te digan, no te puedo tomar la denuncia. Ojo, es muy importante que sepan las mujeres que escuchen este podcast que no es necesario llevar todos tus papeles al poner la denuncia. Yo puedo acudir sin mis papeles a poner la denuncia y posteriormente puedo ir a dejarlos después. Sí, a ratificar. Cuando voy a ratificar, ya entrego mi documentación. ¿Y cuál es esta documentación? Mi INE y mi comprobante de domicilio. Entonces, algo muy importante es que no es necesario porque el Ministerio Público les dice, ay, señora, no le puedo tomar la denuncia hasta que traiga sus documentos. Pero regresas a donde está a donde está el victimario, ¿no? Y regresas el agresor y le dices, oye, es que voy a poner una denuncia porque me golpeaste, ¿me pasas mis documentos o cómo? Sí, claro. Entonces, sí es importante. Ahora, la otra parte de sobrevivientes de la violencia, este es un término nuevo que estamos utilizando mayormente porque la palabra víctima podría llegar a sonar un poco revictimizante, pero recordemos que ante el derecho, pues somos víctimas de un delito y como víctima tenemos derechos. Eso podemos encontrarlo en la Ley General de Víctimas, por ejemplo, que nos dice, tú como víctima de un delito y te van marcando cuáles son tus derechos. Entonces, ante la ley somos víctimas, pero podemos decirle, si yo viví violencia y yo, por ejemplo, me considero sobreviviente de violencia porque viví un proceso de violencia anterior, pero, y les digo, este es un término que hemos estado utilizando prácticamente nuevo para evitar la revictimización. Oye, Cristi, y fíjate, hablando lo que dijimos al principio, cuando hay mujeres, yo sé que también hombres, pero ahorita estamos hablando de, pues, las mujeres, ¿no? Y cuando tienen otra orientación sexual, tú observas o ustedes han observado que tienen inclusive hasta más situaciones para poder denunciar, hasta más en las instituciones también. O sea, ¿qué sucede con estas mujeres que tienen otra orientación sexual? Porque yo lo que he visto es que los hombres, y perdón si lo ven, pero ahí sí, los hombres en específico tienen si tienen saña con una mujer que tiene una orientación que para ellos es la que debe de tener, cuando tienen otra orientación sexual, los hombres se ensañan muchísimo con estas mujeres. Y yo no sé si tú has visto o ustedes han visto algo así. Sí, recuerden que lo que dentro de estos estudios de género que hemos hecho precisamente para tratar la violencia sin ejercer violencia, como las instituciones, hemos visto, o mejor dicho, se ha visto que cuando no seguimos algo que le llamamos la heteronorma, ¿no? Dentro de un sistema machista y patriarcal, entendemos que la heterosexualidad obligatoria, pues es la que nos corresponde a nosotras como mujeres, a los hombres y a los hombres que les gusten las mujeres. Cuando no cumplimos con esos roles específicos, nos salimos de esta heteronorma. Hagan de cuenta que la sociedad nos dice que nos vamos por un caminito y que ese caminito tiene que cumplirse. Cuando nos salimos de ese caminito, pues podemos vivir, o mejor dicho, vivimos violencia, discriminación, clasismo, racismo. Entonces, ¿qué va a pasar si ante la ley, por ejemplo, nosotras las mujeres somos un grupo vulnerable? Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Si somos más. Sí, somos más, pero vivimos más violencia, ¿no? Entonces, somos consideradas un grupo vulnerable, así como, por ejemplo, se considera a la comunidad LGBT como un grupo vulnerable también. Entonces, estos grupos vulnerables, pues sí, cada grupo vulnerable, mejor dicho, requiere especificaciones en la atención, pero si nosotros las mujeres vemos estos huecos en la atención,
y eso que, digámoslo así, estamos en la heteronorma, justo la comunidad o la población LGBT que va a estar viviendo. Entonces, sí es complicado llevar estos procesos. Por ejemplo, tendríamos que buscar en cada estado si la fiscalía tiene la fiscalía especializada en, ay, se me fue el nombre, ay, no se me fue. En algo de prevención de la discriminación, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, justo estas son acciones específicas para estos grupos vulnerables. Por ejemplo, para nosotros las mujeres tenemos la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que esa está en todo el estado, o sea, en cada estado tiene una. Tendríamos que checar si para la población o la comunidad LGBT también hay. Pues creo que entra en lo mismo, ¿eh? O sea, es dentro de la violencia de género. Uh-huh. Es que aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y la Fiscalía Especializada, pero se me fue el nombre. Oye, Cristi, te voy a meter en camisa de 11 varas, como decimos aquí en México, y bueno, tú nos dices, pero ahorita que mencionaste Puebla, es uno de los estados donde... Pegaditos pues, al estado donde más se trata, ¿no? No, aparte de aparte de Tlaxcala, ¿no? Que es el estado rey de la trata, aquí en México, desgraciadamente. No, a lo que voy es que en Puebla es uno de los estados más religiosos que hay en México, ¿no? Entonces, por eso te dije que te iba a meter en un... Porque, por ejemplo, yo estuve viviendo en San Luis Potosí, que es otro estado donde también la religión manda. ¿Y qué pasa? Es un estado donde la religión manda y es tan fuerte esto que tú veías a las parejas, yo no llevo ninguna religión, pero ves a las parejas que van los domingos a misa, la pareja que debe de ser, ¿no? Como marca, como tú dices, el machismo patriarcal, mujer, hombre y niñitos. Pero entonces los jueves, sí o sí, los hombres salen a divertirse a prostíbulos con las amantes, con los amigos, y las mujeres lo saben, pero no pueden decir nada, porque ellas deben aguantar, como se decía antes, de la puerta de la puerta de la casa a la calle, el hombre es hombre y tú te callas. Entonces, y esto es mucho por la religión. ¿En dónde entra, si lo quieres contestar, esta parte religiosa? Porque no lo hemos tocado. Y yo siento que es muy importante esta parte religiosa a la hora de tratar una situación así. Es una buena pregunta, porque sí, de hecho es algo muy importante que nosotras cuando hacemos como esta entrevista con las mujeres que se acercan a nosotras, una pregunta pues importante, pareciera que no, pero sí es ¿qué religión tienes? ¿O qué religión profesas, ¿no? Profesas, ajá. ¿Por qué? Porque justo o de acuerdo a la religión también vamos a ir viendo cómo llevar su proceso. Es muy difícil, por ejemplo, para las personas que profesan la religión católica separarse, pensar en un divorcio, ¿no? Porque la misma religión te dice que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, cuando en este caso, la mujer sobreviviente de violencia se acerca y nos dice, ¿sabes qué? Yo soy católica, y mi familia, toda mi familia y la familia de mi esposo es católica, pues sabemos que puede llegar a haber una ruptura en su familia si ella decide separarse. Entonces, algo muy importante es generar otras redes de apoyo que no sea la familia, o sea, no sea su familia nuclear, y pudiera ser a lo mejor alguna tía, alguna vecina, alguna amiga, quien la pueda ir acompañando en este proceso. ¿Por qué? Porque les digo, sí puede haber una ruptura familiar cuando pensamos en divorcio. También, por ejemplo, en otras religiones podemos ver que la separación o el pedir ayuda o acudir a una psicóloga o un psicólogo, pues está súper mal visto, o sea, no lo puedes hacer, ¿no? Aquí donde te tienes que acercar es al sacerdote de tu iglesia. Entonces, y el sacerdote te va a decir, bueno, hijita, es lo que nos tocó. Y es hombre, perdón, pero es hombre. Exacto, ¿no? Entonces, yo les comento, cuando suceda eso, sí es importante, es una pregunta importante porque justo también de ahí vamos a partir de cómo vamos a realizar este acompañamiento. Si me dices, ¿sabes qué? Es que mi religión no me permite separarme, bueno, entonces sí tengo que buscar otras herramientas para ponerla a salvo.
a lo mejor en lo que lleva el proceso psicológico, porque dentro del proceso psicológico puede ella decirse es que no me importa y me voy a separar. Claro. Perfecto, pero entonces vamos a buscar otra red de apoyo que te sostenga en ese momento. Entonces sí, la religión es una base, es una muy importante pregunta a la hora de hacer una entrevista. Fíjate, entonces estamos hablando del machismo patriarcal, de la religión, de la sociedad, de las costumbres, de la economía, porque igual hay mujeres que pues no trabajan, no ganan dinero, más bien, porque trabajas en la casa y haces más cosas que los que salen a trabajar a veces. Entonces no ganan dinero, y o sea, estás dentro de un laberinto. Es algo bien duro. Sí, por eso es muy importante cuando hablábamos al inicio del tema de la violencia, yo les decía, esto es un problema cultural, social, ¿no? No es una decisión de nosotras, porque dicen, es que tú elegiste mal, es que es tu culpa, es que esto, no es mi culpa, porque es toda una sociedad que me está diciendo que esto es lo que yo tengo que hacer. Y entonces si yo me alejo de esto que les decía, de esta heteronorma, de esta línea, yo no quiero seguir esta línea, pero todo me está diciendo que lo siga, todo me está llevando a que lo siga, me va a ser muy difícil salir. Y no tenemos que revictimizar o no tenemos que humillar a esta persona que intenta salir de este ciclo. Entonces, la violencia no es un problema privado, la violencia es un problema público, ¿no? Por eso es que las instituciones sí o sí tienen que estar capacitadas para poder atender temas de violencia de género, y ahí vamos a incluir a todos los grupos vulnerables, a nosotras las mujeres, a la comunidad LGBT, a las personas de la tercera edad, a adultos mayores, a las infancias sobre todo, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente, uno, como sociedad, no decir, es que no es mi problema, yo no me meto, porque ya es problema de todos, que en ese momento, si llegó la patrulla y la chica no quiso denunciar en ese momento, bueno, pero yo ya hice que vino la patrulla, yo ya sé que la ayudé en ese momento, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento me puedo acercar a ella y decirle, oye, si necesitas algo, cuenta conmigo. Entonces, es muy importante que para este tema de la violencia nos unamos todas y todos para poder erradicarla, pero si no contamos con apoyo de las instituciones, lamentablemente eso es un punto muy importante, ¿no? Nos ponen como el pie ahí. Entonces, claro, sí, siempre he exhortado a las instituciones a que se pongan las pilas en estos temas, a que otras compañeras y compañeros que también están dentro de las áreas forenses se capaciten, porque somos los principales en estar en servicio público. Entonces, sí tenemos que estar capacitadas y capacitados todas las personas para atender estos casos. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? No lo es. De hecho, hay un caso de una mujer que mató a su marido después de que la había violentado años y años y años. Lo mató y ella dice, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Y sí estoy en la cárcel, pero estoy libre de todo lo que este señor me hacía. Y liberé a la sociedad de este señor. Y es lo que decía Lore, si ese señor no está en la cárcel, entonces va a volvérselo a hacer a otra persona. Y bueno. De legítima defensa, por ejemplo. Claro. Y ojo, para nosotros las mujeres que actuamos en legítima defensa a lo mejor, y sí nos dan condenas de 60 años, ¿no? Pero seguramente le iban a dar una condena de 5 años. E iba a salir bajo fianza. Claro, a un violador le dan una condena de 5 o 7 años, a un violador. Y entonces también estamos siendo discriminadas en esa parte, ¿no? Porque cuando trabajas ganas menos, pero cuando se trata de ir a la cárcel siempre te ponen penas más altas por el hecho de ser mujer. Sí, por eso es muy importante que todas y todos los compañeros que se dedican justo a estas áreas, porque el sistema penitenciario es otro sistema completamente diferente que también requiere especialistas ahí. Claro, y ahorita tú mencionabas que decías, es que tú lo escogiste, ¿no? Que
que muchos están con ese hombre y dices, pues es que tú lo escogiste. O a muchas madres también solteras que he escuchado que muchos les dicen, pues es que tú escogiste al padre. Oye, momento, no iba con un letrero aquí diciendo soy mal padre, ¿no? Obviamente tú piensas en tener una relación con esa persona, en formar alguna familia o algo, pero tú no te imaginas la clase de tipo que es. Entonces, yo creo que esa parte también de es que tú lo escogiste es también como revictimizar, ¿no? Exacto, saber que nosotros las mujeres no escogemos, o sea, escogemos pasar, pues sí, nuestro tiempo de calidad con alguien, pero no lo conocemos, ¿no? Exacto. Por eso son las relaciones, o sea, es que dices, tú elegiste y tú sabías lo que te esperaba. No, no lo sabía. No lo sabía porque Exacto. tomó mi tiempo conocerlo, porque a lo mejor con mi familia cuando éramos novios era de otra manera, ¿no? Yo no sabía que a lo mejor cuando tuviéramos hijos se iba a ir. Como, no es que los hombres o las otras parejas se la pasen diciendo por la vida, ten un hijo porque te voy a abandonar. Exacto, que traigan su letrero aquí, ¿no? Entonces a mí me choca que le digan, pues es que es el padre de tu sí, tú lo escogiste, no te quejes. No, o sea, momento. Ay. No, pero más allá de todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Claro, claro. Están siempre como eso, la vida es equivocarse, a veces nos equivocamos. Sí, pero a las mujeres no se les da permiso. El tema es no quedarte atrapada por el resto de tu vida en esa situación. Y yo tengo otra cuestión, Cristi. Ahorita en estas marchas del 8 de marzo y que salimos a manifestar y todo, muchas mujeres, muchos hombres y también varias mujeres dicen, es que ¿por qué salen a marchar o por qué salen a decir que los feminicidios y todo, cuando también se matan muchos hombres? Y aquí la realidad es que a los hombres los matan otros hombres y generalmente por cuestiones de que están involucrados en algún tema, en ajuste de cuentas, en algo turbio. Y a una mujer la mata otro hombre por solo el hecho de ser mujer. Sí, existen muchos comentarios así, gracias, porque siempre me las hace. Sí. Como, bueno, pero ¿por qué ustedes las mujeres tienen un delito específico y nosotros no? Entonces, hay algo muy importante, ciertamente, como yo les decía, las estadísticas no son reales porque sabemos que muchas mujeres no acudimos a denunciar, pero lo que sí sucede es que a los hombres no los, voy a sonar pues cruel, ¿no? Pero a los hombres no les quitan los testículos y los exhiben en la calle. A nosotros las mujeres sí, nos quitan los senos y nos exhiben en la calle cuando nos matan. Y esto es cruel, pero pasa. A ellos no los exhiben desnudos, muertos, en la calle. A nosotras sí. A ellos no les ponen un letrero de eres mío en el cuerpo. A nosotras sí. Entonces, por eso es que se creó un delito especializado para nuestras muertes, porque además no se está investigando como debe de ser. Hay muchos médicos, médicas que siguen, que les dicen fue suicidio, lo hacen pasar por un suicidio y ya no investigan. Es cierto. ¿Cuántos casos de hombres hemos visto que dicen fue suicidio y no, terminó siendo homicidio? Debe de haber, yo supongo que debe de haber, pero son los mínimos, ¿no? Entonces, claro. Y también a ellos no los abusan sexualmente y luego los matan. Exacto, o sea, hay situaciones específicas para nosotras que por eso se creó este delito. A los hombres los matan, claro, y nadie está diciendo que no, solo que viene por otras circunstancias, por un ajuste de cuentas, por a lo mejor se confundieron de persona en un tiroteo, ¿no? En un robo. O en un robo, en una riña, por consumo de sustancias, ¿no? Porque eso es algo que hemos visto. Hay una fiesta, 2 hombres están consumiendo alcohol, 2 hombres se empiezan a pelear por el consumo de alcohol y en alguno de los dos resulta un homicidio, ¿no? Nosotras, ¿cuándo hemos visto eso? O sea, no es como, no son casos comunes, por eso es que se hace el delito y yo pongo estos ejemplos en muchos talleres, en muchas conferencias, porque si no, no lo vemos. O sea, de verdad, es como dicen, pero es que los hombres también nos matan, sí, pero no en estas circunstancias, ¿no? También no porque hiciste mala comida.
No porque hiciste mala comida, no porque te expusiste, te llevaste una falda que a mí no me parecía correcta, no porque me dejaste, ¿no? Y justo podemos hablar, no sé si han visto, por ejemplo, los casos de mujeres asesinas. Sí. Que dicen, pero es que también hay mujeres asesinas. Y Claro. yo siempre les digo, fíjense en los fíjense literal en el programa. ¿Por qué? ¿Por qué matan? Claro. O sea, no es justificación, vuelvo a lo mismo. Esto no es una justificación. Pero sí fíjense en el contexto en el que estamos las mujeres y en el contexto en el que están los hombres. Y entonces vamos a aprender a diferenciar por qué hubo un delito de feminicidio y por qué hay un delito de homicidio, ¿no? Y entonces esto es muy importante, esto es muy cruel, claro, yo intento ser lo menos cruel posible, pero cuando se trata de evidenciar estas formas, sí hay que hacerlo, o sea, sí tenemos que hacer porque por eso marchamos el 8 de marzo, por eso estamos ahí, porque las instituciones no nos hacen caso, porque ya vivimos mucha violencia por parte de nuestra pareja o por pareja en general, ¿no? Hablando de relaciones heterosexuales y homosexuales, ya vivimos mucha violencia. Entonces ya estamos hartas también de que nadie nos haga caso, de no tener los recursos para poder salir de una relación de violencia. Pero no es porque yo no quiera, es porque tú estás fallando en algo. Entonces, algo muy importante, pues, es visibilizar estas formas de violencia, que les digo, para nada se va a aparecer un homicidio de un feminicidio, para nada, ¿no? Entonces, Sí. o bueno, tal vez, Lasaña. pero es totalmente diferente, volvemos Sí. al... Pues Totalmente Cristi, llevamos ya bastante tiempo y podríamos seguir, pero te vamos a dejar sin voz. Y aquí yo lo que pregunto, yo lo que sugeriría también, y siempre compartimos aquí, te doy la bienvenida a la comunidad Diamante, porque lo que estamos haciendo es exactamente hacer esta comunidad de informar a la gente, de que nos demos cuenta de esta violencia que no nos sirve a nadie, ni a hombres ni a mujeres, porque puede ser que llámate a la vieja, sí, pero tú estás en esta sociedad, tú estás dentro de esta violencia. Entonces necesitamos darnos cuenta de que esa violencia no nos lleva a nada, a nadie. Y te preguntaría, ¿cuáles son tus redes? Y en qué momentos, si alguna de las personas de la comunidad se quieren acercar a ustedes, que lo puedan hacer, no sé, ustedes manejan sus citas, lo que ustedes manejan, y si puede ser también vía online, porque muchos de la comunidad están fuera de Puebla, fuera de la Ciudad de México y fuera del país de México. Entonces puede ser que aunque las leyes sean diferentes en diferentes países, en los diversos países, lo que tú sabes se los pudieras compartir y puede ser una guía para algunos que estén viviendo este tipo de violencia. Sí, que bueno, mis redes sociales es en Facebook, que me pueden buscar como Cristina Rivera Acosta, mi nombre completo, y sí, mayormente me escriben como para preguntarme qué hacer en algunos casos. Yo les digo que les doy la asesoría y posteriormente las canalizo a la dependencia correspondiente, porque es la dependencia la que tiene que llevar el proceso. En dado caso de que hay algunas chicas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a una dependencia, cuento con algún recurso económico, y ya ahí les pregunto cuál es su recurso para canalizarlas con la psicóloga o la abogada que se acomode a ellas, ¿no? Por eso les digo, sí somos una red, somos una comunidad que obviamente varias compañeras y yo pues estamos como en este acceso de poder atender a más mujeres. Entonces, una vez que ya a lo mejor me escribieron por Facebook y las oriento y las canalizo con alguna colega, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, ahorita en este momento no estoy dando terapia, pero sí las oriento, sí les comento, sí les digo qué es lo que tienen que hacer, a dónde acercarse en caso de diferentes situaciones que ellas vayan viviendo, y posteriormente las conecto con las instituciones. ¿Por qué vuelvo con las instituciones? Porque ellas son las encargadas de ejercer este servicio gratuito. Claro. Sí nos tenemos que acercar a ellas, sí o sí. Entonces, una cosa es, yo te explico, tú te vas a acercar y vas a decir que vives violencia familiar, chala, y posteriormente ellas se tienen que acercar a la institución, agendar una cita, porque muchas instituciones manejan por cita,
Y si es con una abogada, bueno, también tenemos una red de abogadas que las pueden hacer. Ay, perfecto. En dado caso, ya para cerrar, perdón, pero me viene la pregunta. En dado caso que hubiera alguna persona que se quisiera separar, divorciar, porque hay una chica de la comunidad que me preguntó si yo conocía a alguien, donde está el Popo aquí en México por ahí por Paso de Cortés y todo. Amecameca y estos lugares. Ella puede acercarse, por ejemplo, contigo y tú la puedes guiar con alguna de las licenciadas para que la dirijan o le ayuden en esta parte del divorcio. Sí, me puede escribir, por ejemplo. Okay. También aquí en Puebla tenemos lo que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva. La Secretaría de Igualdad Sustantiva atiende a todo el estado, tienen una línea específica que es de 24 horas, los 365 días del año, pero lo que va a hacer es que como las abogadas tienen un horario, bueno, la va a agendar para que la atienda una abogada. Entonces, la Secretaría de Igualdad Sustantiva atiende literal casos de todo el estado de Puebla. Por eso les digo, hay que verificar si hay una en cada estado. Yo las he identificado, sí tengo algunos, pero lamentablemente a veces cambian de teléfono. Entonces sí les digo, cuando me escriben y son de otro estado, les digo, mira, yo tengo este teléfono, pero sí es importante que tú acudas a lo mejor al DIF, porque luego en el DIF de cada estado tienen estos contactos y ya son contactos actualizados, ¿no? Eso es algo también muy importante. Okay. Yo le dije eso, que se acercara al DIF, exactamente. Pues te agradecemos mucho, Cris, por esta labor tan importante que haces en pro de las mujeres y de las infancias, que ahorita son muy, muy vulnerables a estas situaciones que estamos viviendo, y sobre todo te agradecemos mucho por estar en este espacio, por compartir con toda nuestra comunidad tus conocimientos, por abrirnos un poquito más los ojos y ver cosas que tal vez no alcanzábamos a comprender del todo. Muchas gracias a ustedes, chicas, y espero que pues esta información nos ayude a todas, porque eso es lo más importante. Exactamente. Muchas gracias, Cris. Gracias, chicas. Y bueno, dejamos aquí todas las redes. Gracias, Cris. Bye, gracias. Bye. Bye.